¿Hasta dónde crees que puede llegar el ingenio humano a la hora de destruir a nuestros enemigos? Porque si algo hemos demostrado a lo largo de la historia es que somos unos genios, especialmente cuando toca inventar maneras de imponernos sobre nuestro rival. Así que prepárate, porque hoy vamos a descubrir cómo la mente humana, bajo presión, ha dado a luz algunas de las armas más sorprendentes, temidas y, sinceramente, locas de todos los tiempos. Armas que no solo decidieron batallas, sino que moldearon el propio curso de la historia. ¿Me acompañas a descubrirlas? En Historias con Alex me encanta escarbar en el pasado y desenterrar esas historias que van cayendo en el olvido, con la intención de rescatarlas y darles luz. Es por eso que hoy nos toca sumergirnos en el fascinante mundo de la guerra, pero no para hablar de fechas ni nombres aburridos. En este vídeo vamos a explorar la creatividad brutal detrás de ciertas invenciones que en su momento cambiaron las reglas del juego. ¿Qué tienen en común un elefante de miles de kilos y un torpedo manejado por dos tipos en bañador? Mucho más de lo que parece. Aquí veremos cómo la imaginación humana, esa misma que nos dio la rueda y los memes, también se las ingenió para convertir la naturaleza y la tecnología en herramientas de poder. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Imagina que estás en una batalla de hace miles de años, ahí con tu lanza, tu escudo, sudando a la gota gorda, y de repente escuchas un gran estruendo. Y de la nada aparece un elefante, pero no uno cualquiera, no. Uno con armadura y una plataforma sobre su espalda llena de soldados lanzando flechas a diestro y siniestro. Señoras y señores, estamos hablando del elefante de guerra, no el doble elefante telépata de guerra, sino un elefante de guerra de verdad, de carne y hueso, el equivalente antiguo a un tanque, pero en versión animal y con más colmillos. Estos bichos no eran solo animales, eran fortalezas vivientes diseñados para causar el caos y el pánico, y créeme que lo lograban. Estos animales comenzaron a usarse como armas de guerra hace unos 3000 años en la India. Al principio los domesticaron para trabajar, pero un día a alguien se le encendió la bombilla y dijo: ¿y si los entrenamos para machacar enemigos? Y así fue. Durante el Imperio Maurya, bajo el reinado de líderes como Chandragupta Maurya o su nieto, Asoka, los elefantes eran el arma secreta. Asoka, en sus años mozos, comandaba ejércitos con cientos de estos gigantes, capaces de aplastar formaciones enemigas sin piedad. La idea era tan buena que no tardó en ser adaptada por otras culturas. Los persas los usaron contra los griegos, y Alejandro Magno los enfrentó al invadir la India y enfrentarse al rey Poros y a sus 200 elefantes de guerra, en la batalla de Hidaspes. Alejandro ganó, pero quedó tan impresionado que adoptó a los elefantes de guerra en sus filas. Pero si hay un personaje que nos viene a la cabeza al hablar de elefantes de guerra, ese es el mítico Aníbal. ¿Te imaginas cruzar los Alpes desde la península ibérica con un ejército de miles de hombres, caballos y elefantes? Pues Aníbal lo hizo. Su objetivo era invadir Roma durante la Segunda Guerra Púnica. Muchos se quedaron por el camino, pero los elefantes que llegaron se hicieron notar. Causaron estragos y sobre todo un pánico brutal entre las legiones romanas. Pero los romanos aprendieron rápido. En la batalla de Zama, en el 202 a.C., Escipión el africano mostró una táctica brutal para enfrentar a estos enormes animales. La estrategia consistía en abrir filas justo cuando los elefantes iban a embestir. De esta manera, se creaban corredores por los que estos enormes animales se desplazaban sin causar ningún daño, jugando con la ventaja de que una vez que embestían, los elefantes perdían el control totalmente, y era casi imposible volver a redirigirlos hacia el combate, quedando fuera de juego. A pesar de su gloria, los elefantes de guerra tuvieron su época dorada principalmente en la India, donde eran más fáciles de conseguir. En Europa, salvo en campañas concretas, los elefantes eran una rareza. Y claro, llegó la pólvora, las armas a distancia, y de repente un elefante, por muy grande que fuese, ya no era invulnerable. Además del tema logístico, alimentar a un animal así de grande requería cientos de kilos de comida al día, y normalmente durante épocas de guerra nadie está para malgastar recursos. Así que los elefantes de guerra dejaron de ser la estrella del campo de batalla,
Pero su legado, esa mezcla de fuerza bruta e ingenio humano, aún sigue fascinándonos a día de hoy. Para la siguiente arma de la que hablaremos, pasamos de tanques vivientes a algo que parece el ataque especial de un videojuego, el fuego griego. Y este es un auténtico misterio, considerado durante siglos poco más que una leyenda. ¿Te imaginas un arma tan destructiva que arde incluso sobre el agua? Pues el Imperio Bizantino la tuvo, y la desarrolló en el siglo VII, justo cuando las cosas se ponían feas con las invasiones árabes. La invención de este arma se atribuye a un ingeniero sirio llamado Calínico de Heliópolis. Este hombre, huyendo de los musulmanes, se presentó ante el emperador bizantino Constantino IV y le dijo: «Tengo un invento con el que vais a ganar todas las batallas». Y vaya si lo tenía. La fórmula exacta sigue siendo el secreto mejor guardado de la historia. Los bizantinos eran unos auténticos maestros guardando secretos, pero se cree que el compuesto llevaba nafta, resina, azufre, cal viva y quizás nitrato de potasio. Lo importante era que ardía en el agua, y esto era una ventaja brutal en batallas navales. Los barcos enemigos quedaban atrapados en un mar de llamas sin escapatoria. Pero lo llamativo de este arma no era solo la mezcla, sino la tecnología para usarla. Los bizantinos inventaron unos tubos de bronce, como lanzallamas primitivos, que disparaban el chorro de fuego. Los llamaban sifones y los ponían en la proa de barcos o en murallas de ciudades. Cada enfrentamiento se convertía en un espectáculo pirotécnico, pero de los que acaban mal. El fuego griego era especialmente efectivo en el mar, ya que los barcos de madera eran pasto de las llamas. Pero su poder no era solo físico, sino también psicológico. Imagínate enfrentar a un enemigo que te lanza fuego que no se apaga ni con un cubo de agua. Era como si los bizantinos tuvieran dragones en su flota. Muchos enemigos llegaban a pensar que era magia oscura. Uno de los momentos cumbre fue durante el asedio de Constantinopla, entre el 717 y el 718. Los árabes intentaron tomar la ciudad y el emperador León III sacó su as bajo la manga, el fuego griego. Las crónicas dicen que las llamas consumieron barcos enteros, hundiendo la moral de los invasores y obligándolos a huir. Esa victoria no solo salvó Constantinopla, también aseguró la supervivencia del Imperio Bizantino durante siglos. El uso de este arma era ultra secreto. Solo unos pocos ingenieros imperiales conocían la fórmula, que nunca se escribió para que no cayera en malas manos. Era como el secreto de la fórmula de Coca-Cola del Imperio Bizantino. Pero, como pasa con todos los imperios, el Imperio Bizantino también cayó, y con él el conocimiento de cómo fabricar el fuego griego. Hoy sigue siendo un enigma. Han habido múltiples intentos de recrearlo, pero nadie ha conseguido replicar todas sus características. Así que, la próxima vez que pienses en la Edad Media, no solo imagines caballeros con espadas, piensa también en los bizantinos con lanzallamas acuáticos en el siglo VII, tecnología de vanguardia para defender Constantinopla. Prepárate para la última parada de nuestro viaje, porque esto ya es de película de James Bond. No se trata de un arma impresionante por su tamaño, sino por la astucia, la efectividad y las historias de espionaje que la rodean. Hablamos de los Maiali, los sorprendentes torpedos italianos tripulados de la Segunda Guerra Mundial. La idea, que puede sonar un poco extraña, surgió en los años 30 en Italia, de la mente de dos oficiales de la Regia Marina, Teseo Tesei y Helios Toschi. Buscaban un medio alternativo de atacar a las flotas enemigas, que eran más grandes y poderosas. La solución, un torpedo tripulado por personas, un poco loco, pero también brillante. Después de muchos quebraderos de cabeza y pruebas fallidas, en 1935 lograron el primer prototipo funcional. Oficialmente se llamaba Siluro Alenta Corsa, torpedo de carrera lenta, pero los operadores, con un sentido del humor muy italiano, lo bautizaron como maiale, cerdo, porque al parecer era muy difícil de domar y porque se movía como se movería un cerdo dentro del agua. Este arma era ultra secreta y tuvo a los ingleses en jaque durante gran parte de la guerra. No entendían cómo sus acorazados, protegidos hasta los dientes, sufrían ataques dentro de sus propias bases. Las operaciones para usar estos torpedos contra los buques enemigos era la siguiente. El vehículo,
de entre 6 y 7 metros de largo, era tripulado por 2 tipos en traje de buceo, que se deslizaban sigilosamente hacia su objetivo bajo unos pocos metros de la superficie y totalmente a oscuras, ya que estas operaciones se llevaban a cabo por la noche para no ser descubiertos. Además, para más sigilo, los Mayale funcionaban con motores eléctricos que no hacían ningún ruido y que daban una velocidad de entre 2 y 4 nudos. Eran lentos, sí, pero su misión no era escapar, sino infiltrarse, desmontar la cabeza explosiva, una carga de demolición muy potente, y colocarla bajo el casco de un barco enemigo. Activaban el temporizador y se largaban corriendo, una escena digna de Misión Imposible. Los operadores eran unos auténticos héroes. No solo se enfrentaban a que los detectaran, sino también a motores que fallaban, equipos de buceo poco fiables y a la agonía de inmersiones prolongadas en aguas frías y oscuras. Además de que la autonomía de los Mayal era de unos pocos kilómetros, cada misión era una lotería mortal. Una de las misiones más épicas de estas peculiares armas fue el ataque al puerto de Alejandría en 1941. La Marina italiana consiguió colar 3 de estos torpedos tripulados en una de las bases navales británicas más fortificadas. El resultado fue que los buzos colocaron explosivos bajo los acorazados Queen Elizabeth y Valiant. Cuando las cargas detonaron, dejaron a los acorazados fuera de combate durante meses. ¿Te imaginas el palo que supuso para la Marina británica? Y todo gracias a unos cerdos submarinos y un par de tipos con nervios de acero. Hubo más hazañas. Entre 1940 y 1943, los Mayali también hicieron incursiones en Gibraltar, usando bases secretas en la costa española, y aunque en Malta no tuvieron tanto éxito, su reputación como arma de guerra asimétrica ya estaba más que consolidada. Los Mayali demostraron que no era necesario contar con un gran portaaviones para presentar batalla, solo creatividad, valentía y un poco de locura. Estos torpedos marcaron un antes y un después en la guerra naval. Inspiraron a otras naciones, como los británicos, que crearon sus propios torpedos tripulados, los Chariots. Y el concepto sigue vigente hoy en día, aunque por suerte para los operadores modernos, la tecnología ha avanzado un poquito desde aquellos días en los que tripular un Mayal era como ir montado sobre un cerdo mecánico bajo el agua. Como hemos visto a lo largo del vídeo, estas armas no solo cambiaron las reglas del juego en su momento, con tecnologías y métodos adelantados a su tiempo, también sirven como ejemplos fascinantes de entender cómo las sociedades del pasado se enfrentaron a los desafíos de la guerra. Muestran cómo las ideas brillantes pueden cambiar el mundo, aunque muchas veces esas ideas tuvieran como objetivo destruir, no construir. Suena un poco oscuro, pero no se puede negar que hay algo hipnótico en ver hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se encuentra en situaciones de vida o muerte. Más que una lista de armas, lo que hemos explorado es esa capacidad para adaptarnos, innovar y superar obstáculos, a veces de forma tan creativa como aterradora. Una mezcla de ingenio y estrategia que, aunque a menudo tuvo consecuencias devastadoras, también ayudó a moldear el mundo tal y como lo conocemos hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje descubriendo la historia de algunas de las armas más impresionantes que han existido? ¿Cuál te ha parecido más interesante? ¿El elefante tanque? ¿El fuego que no se apagaba ni en el agua? ¿O el torpedo con conductores? ¿Conoces alguna otra arma que añadirías a la lista? Me encantará leer tus comentarios, déjame tu opinión aquí abajo. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Por cierto, si este vídeo te ha parecido interesante, no te pierdas el próximo. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.